Hola, muy buenos días para todos. Creo que es domingo hoy, no estoy muy segura. Los fines de semana largos tienen esa particularidad que es confundirme en el día en el que estamos. Les decía, creo que es domingo y bueno, decidí hace un ratito hacer una lectura que sería la 97, si no me equivoco. Camino a las 100. Les había dicho que me había propuesto hasta las 100 incluida leerles, recomendarles escritores, escritoras, novelas y textos, relatos de autores que hayan escrito en lengua castellana. Bueno, y aquí estoy, cumpliendo con ese compromiso que me autoimpuse. Bueno, va a ser una recomendación de libro con algunas chapas que también les voy a recomendar. ¿De qué escritor les voy a hablar hoy? No se los leí nunca y realmente creo que es un imperdible, sobre todo la novela de las que les voy a hablar hoy y un cuento largo que dio origen a una película imperdible de las que les voy a hablar en unos segundos. Me estoy refiriendo a Antonio Di Benedetto, escritor argentino, nacido en Mendoza en 1922. La novela de las que les voy a hablar está publicada por primera vez en 1956. Es detenido durante la dictadura militar, preso durante un año, luego de lo cual se exilia en España y retorna a la Argentina poco tiempo antes de morir. Fallece en 1986. Antonio Di Benedetto es un escritor muy peculiar que hace cosas con la lengua preciosas, que crea lenguajes propios para los personajes. Y eso a mí siempre me fascina en los escritores. Me parece que es un borde muy finito en el que están casi dentro de la poesía, ¿no? De lo que hace un poeta. Y me gusta mucho porque además la trama es rigurosa, o sea, es una novela calificada de perfecta, la que les voy a hablar hoy. Y si a eso le sumamos el trabajo fino y poético que él hace con la lengua, es imperdible. Bueno, ¿de qué novela de Benedetto les hablo? Les hablo de Sama. Sama. ¿Quién es Sama? Es un enviado, es un olvidado del imperio, Sama. Es un enviado por la corona española a Paraguay. La novela transcurre allí. Y es una novela de la espera. Trata de un hombre que, para usar un término lacaniano, que vive en souffrance, o sea, esperando y sufriendo a la vez, porque no tiene noticias de su familia en España. Nunca vienen hacia estas tierras a verlo, mujer, hijos, y tampoco tiene ninguna noticia de que la corona española venga a buscarlo para volver a llevarlo a España. Entonces está esperando que lo trasladen a Buenos Aires. Les dije que les iba a hacer algunas recomendaciones, además, al margen, igual de imperdibles. Bueno, Lucrecia Martel filmó esta novela. No hubo unanimidad en cuanto a la calificación de la película. A mí me fascinó porque me parece que logra plasmar en imágenes la belleza de lo que Di Benedetto hace con las palabras. Entonces me fascinó muchísimo. Se las recomiendo mucho. Y también les recomiendo el film Abashai, dirigido por Fernando Spinner, que tiene que ver con un cuento, el cuento del que les hablaba, de ese mismo nombre, Abashai. Es realmente imperdible, de otra obra del cine argentino
que es para admirar una y otra vez y disfrutar. No se la pierdan si la pueden ver. Seguramente en alguna plataforma la van a encontrar. Entonces, bueno, les recomiendo esas dos películas. Sama, de Lucrecia Martel, y Abashai, de Fernando Spinner. Bueno, ¿qué se ha dicho sobre esta novela? Les voy a decir, por ejemplo, qué dijo Julio Cortázar sobre Sama y sobre el autor. Dice: Di Benedetto pertenece a ese infrecuente tipo de escritor que no busca la reconstrucción ideológica del pasado, sino que está en ese pasado y, precisamente por eso, nos acerca a vivencias y comportamientos que guardan toda su insensatez en vez de llegarnos como una evocación. Me encantó que usara la palabra insensatez, me parece brillante. Y Juan José Saer dijo, por ejemplo: Sama es por ciertos aspectos de su concepción narrativa comparable a las obras mayores de la narrativa existencialista como La náusea y El extranjero. Yo creo, sin embargo, que por las circunstancias en que fue escrita y la situación peculiar de la persona que la escribió, Sama es en muchos sentidos superior a esos libros. Es decir, lean Sama. Listo. Es una novela que pone también, en eso me parece que es brillante, y también se vuelve por momentos ardua, pone al lector en espera. O sea, es maravilloso lo que hace Di Benedetto, ¿no? Es una novela que nos lleva, nos trae, nos lleva, nos trae, y por momentos no se sabe hacia dónde. Pero, bueno, léanla, léanla. O por lo menos inténtenlo, ¿sí? Vale mucho la pena. Bueno, Sama está dedicada por el autor a las víctimas de la espera, ¿no? Esto que yo les decía de la espera, pero en sufrimiento, de un rescate que no llega nunca, ¿m? Y en qué se transforma la vida de este hombre exiliado de su propio país, ¿no? Exiliado de todo su simbólico, y tiene que hacerse a la vida en Asunción de Paraguay. Bueno, les voy a leer algunas cosas del comienzo de Sama para que puedan saborear lo que hace Di Benedetto en esta novela grandiosa. Les recomiendo otra novela de la espera, pero en realidad es de un escritor inglés que a mí me gusta mucho, que se llama Julian Barnes, y la novela se llama El ruido del tiempo. Trata sobre la espera del músico y compositor Shostakovich, que está a la espera de que vengan a buscarlo para detenerlo. Es imperdible también, pero es de un autor inglés, entonces no les voy a hablar de esa novela, pero se las recomiendo también. Bueno, Sama empieza así, año 1790. Dice el protagonista, el narrador: salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se menea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos, por irnos y no. Es genial, ¿no? Ahí ya está la metáfora de sí mismo con el mono muerto, flotando en el río, ¿no? Un personaje, un inferior a Diego de Sama, Ventura Prieto,
le cuenta un relato al protagonista que dice así: dijo que hay un pez en ese mismo río que las aguas no quieren, y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida, como el mono, en vaivén dentro de ellas, aún de un modo más penoso porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a tierra. Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces, tan apegados al elemento que los repele, quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear casi íntegramente sus energías en la conquista de la permanencia, y aunque siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se los encuentra en la parte central del cauce, sino en los bordes, alcanzan larga vida, mayor que la normal entre los otros peces. Solo sucumben, dijo también, cuando su empeño les exige demasiado y no pueden procurarse alimento. Yo había seguido con viciada curiosidad esta historia que no creí. Al considerarla, recelaba de pensar en el pez y en mí a un mismo tiempo. Por eso invité a Ventura Prieto a que regresáramos y retuve mis opiniones. Procuré ocupar la cabeza en el motivo de mi caminata, en el hecho de que yo esperaba un barco, y si un barco entraba en él, podría llegar algún mensaje de Marte y de los niños, aunque ella y ellos no vinieran, ni nunca hubiesen de venir. O sea, un exilio múltiple, ¿no? De su tierra, de la corona española, de su propia familia, incluso de la lengua, porque se tiene que hacer a otro español, a otro lenguaje que habla la gente del lugar. Bien, continúa narrando el protagonista. El gobernador me entregó un incomprensible caso. Nada más me solicitaba que consulte y al pedido me atuve. No quise pensar si él, el gobernador, tenía una autoridad para sacar de la cárcel a un reo convicto de asesinato y hacerlo ir a mi despacho con solo un guardián al costado a explicarme la situación, de modo de ver por dónde y cómo procede la exención de cargos. Se imponía atenderlo y no darme por enterado de cómo llegó a mí ni con qué alta recomendación y designios del recomendante. Era preciso que yo cuidase mi estabilidad, mi puesto, justamente para poder desembarazarme de él, del puesto. Era preciso que oyese al preso, lo cual en pocos momentos se me pintó imposible por cuanto no es posible oír a quien no habla. Estaba cerrado, no con dureza, sino con ausencia, en callar sobre el meollo de la cuestión, esto es, la trama de su delito. El guardián, con mucho comedimiento, de atrás del preso me advirtió que debíamos temer una crisis de llanto o no sé qué desgarramiento de orden sentimental. No era pues un individuo temible, sino un quebrantado. Por ahorrarme la escena que quizás yo mismo había provocado con la desnudez del interrogatorio y el fastidio que me sobrevino demasiado pronto, lo dejé solo, con el guardián que más que vigilarlo parecía hacerlo objeto de su protección. En el intervalo, creo que por cambiar de humor, pasé al cuarto donde trabajaba Ventura Prieto. Le narré el caso de mudez que había dejado tras la puerta. No tuve que arrepentirme, pues Ventura Prieto, con un no desdeñoso "así no andará", me pidió autorización para traerlo y ayudarme. Merced a una sonrisa de amigo, que bien podía parecerlo por asemejarse escasamente a lo que se supone sea un funcionario, Ventura Prieto pudo hacer que ese espíritu clausurado se entregara brevemente. La mirada baja, una respetable pesadumbre grabando el acento de su voz, dijo aquel mozo que fue apuesto y estaba prematuramente marchito. Yo era un tenaz fumador. Una noche, con espanto, observé que me había nacido un águila de murciélago. Se interrumpió.
Con la escasa declaración nos inquietó lo suficiente como para desear que no enmudeciera de nuevo. No lo hizo. Había advertido que las palabras no respondían enteramente a su pensamiento y procuraba, mediante un repaso mental, una justa coordinación. Muy luego recomenzó y compuso su discurso. Yo era un tenaz fumador. Una noche quedé dormido con un tabaco en la boca. Desperté con miedo de despertar. Parece que lo sabía. Me había nacido un ala de murciélago. Con repugnancia, en la oscuridad busqué mi cuchillo mayor. Me la corté. Caída a la luz del día, era una mujer morena y yo decía que la amaba. Me llevaron a prisión. No habló más. Compartimos su silencio. Con los ojos indiqué al guardián que podía conducirlo de regreso. ¡Qué manera de relatar un femicidio! Yo en mi vida... Hola Iñaki, en mi vida había leído una cosa así. Lo releo ahora después de muchos años y no puedo creer lo que escribió este hombre en 1956. Vale la pena que lo vuelva a leer. Un reo, un detenido, acusado de asesinato, declara delante de Ventura Prieto y de Diego de Sama. Y relata lo que vivió en el momento de perpetrar el crimen. Y dice, yo era un tenaz fumador. Una noche quedé dormido con un tabaco en la boca. Desperté con miedo de despertar. Parece que lo sabía. Me había nacido un ala de murciélago. Con repugnancia, en la oscuridad, busqué mi cuchillo mayor. Me la corté. Caída a la luz del día, era una mujer morena y yo decía que la amaba. Me llevaron a prisión. Bueno, esto es solamente una pequeña muestra de las perlas que se pueden encontrar en Sama. Como les decía, una novela de la espera desesperada y desesperante de un funcionario de la corona española que espera ser rescatado, que espera ser repatriado y transita la vida como ese mono muerto entre idas y venidas, entre olas de tiempo que lo azotan, lo llevan y lo traen, lo maltratan. Y la tarea de cuestionamientos subjetivos y de reconstrucción de una vida que se asume cada vez más olvidada, olvidada por el imperio. Es una novela increíble, increíble, de un escritor que no es muy mencionado. No sé si los que estaban escuchando, los que escuchan ahora lo conocían, Antonio Di Benedetto, pero que sin duda alguna merece ser leído y merece ser valorado de una manera especial, ya les digo, porque tiene un hacer con la lengua que es poético. No se detiene solamente en contar una historia, sino que hace que sus personajes tengan una lengua propia. Al modo de Eisejuaz, de Sara Gallardo. Bueno, y eso es para mí deslumbrante. Deslumbrante porque ya les digo, acerca al narrador, al poeta y los funde en una sola obra. Les recomiendo muchísimo que lean Sama de Antonio Di Benedetto, les recomiendo la película de Lucrecia Martel y vuelvo a recomendarles a Vallay, el film que dirigió con maestría Fernando Spinner, filmada en una localidad tucumana que se me va el nombre, no sé, creo que es Amaicha del Valle o algo así,
que es de una belleza inconmensurable, por lo menos en las escenas que nos regala Fernando Spinner lo es. Y véanla porque es un western ambientado en Tucumán, en la Argentina. Es maravillosa, maravillosa. Y todo a partir de la obra de Antonio Di Benedetto. Espero que si leyeron algunas cosas de él y no leyeron Zama, lean Zama. Que si lo conocían, aunque sea de nombre, y no leyeron nada de él, vayan a leerlo. Y si leyeron Zama, reléanla y encuéntrense con estas experiencias fílmicas que son, a mi gusto, obras maestras. Las dos. Bueno, Antonio Di Benedetto, para la lectura número 97 de mi canal de lecturas en vivo. Espero que lo disfruten, que les hayan gustado los fragmentos que seleccioné, que son el comienzo, donde está en cierta forma anticipado todo lo que va a ocurrir, pero relatado de una manera muy, muy poética y con mucho que ver con el ámbito geográfico donde está ambientada la novela, y con esa majestuosidad, por momentos hostil, de la naturaleza en lo que sería el Chaco paraguayo, ¿no? Que nosotros acá también en Argentina tenemos un poquito de eso. Y de hecho, bueno, la película de Lucrecia está también ambientada en esos parajes que encandilan por lo que transmiten, por una geografía que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, nos es tan ajena. Y cómo transcurren las vidas allí. Podría haber sido una novela más de un enviado por la corona española a las tierras colonizadas o colonizables, pero la tesitura de Zama es distinta, porque hay mucho escrito sobre la fascinación de los enviados por la corona española cuando se topaban con estas tierras, con estos pueblos, con culturas completamente otras, con otras lenguas, ¿no? Y con un modo de vivir como en una armonía resignada con la naturaleza, ¿no? Por esto que le decía que por momentos es hostil, pero en una armonía que en Europa evidentemente no conocían porque quedaban fascinados. Desde el primer relato que leí al respecto, que se llama La Araucana, de Fernando de Ercilla, que va a Chile, a la Araucanía, muchos relatos de enviados de España fascinados que no se querían volver. Sin embargo, Zama es otra cosa. Zama es alguien que queda olvidado, queda en exilio permanente de su tierra, incluso de su función como funcionario de la corona española, y Di Benedetto se encarga de hacer poesía y de llevarnos en los vaivenes de un río de palabras que va y viene, que va y viene, y el lector se queda ahí como compartiendo esa sensación desesperante, ¿no? Bueno, una obra maestra. Lean a Di Benedetto, lean Zama, lean, si no, lo que tengan a mano de Di Benedetto, y espero que lo disfruten mucho. Nos encontraremos en la próxima lectura. Que tengan un hermoso domingo todos y hasta la próxima. Chao.